Estamos en una nueva cápsula informativa en la Fundación Respiralia para hablar del certificado de discapacidad. Lo vamos a hacer con Neus, que es mamá de Gerard, de 2 años y medio. Gerard tiene fibrosis quística y actualmente precisamente está con una serie de tratamientos para luchar contra la famosa pseudomonas, ¿no? Sí. Vale, Neus, explícanos un poco cuánto tiempo dedicáis al día al tratamiento de la fibrosis quística. Bueno, en el caso de Gerard, que también tiene problemas de vómitos con las medicaciones y eso, pues entre la de la mañana y la de la noche supone 1 hora y media para darle toda la medicación. ¿Solo medicación? Solo la medicación. Y luego aparte, pues la fisio que le dedicamos cada día, y luego pues si está resfriado o tiene mocos, pues muchas veces se duplica la fisio porque por la noche también antes de irse a dormir necesita... Todo esto sin contar las visitas a los médicos. Exacto. Bien. Esto viene a colación porque el certificado de discapacidad muchas veces parece que si no tienen esa representación en la parte física, parece que no son personas con discapacidad. La discapacidad es un término que a veces suena peyorativo, pero no tiene por qué ser así, ¿no? La fibrosis quística evidentemente es una enfermedad invisible a los ojos, pero las obligaciones que implica pues hacen que evidentemente tengan esas limitaciones de no poder hacer las mismas cosas que personas de su edad, ¿no? A ver, Neus, tú has pasado por el proceso de la solicitud del certificado de discapacidad para tu hijo. Bien, cuéntanos un poco, el proceso no es sencillo, esto hay que decirlo, no es sencillo, pero dinos un poco los pasos que has dado y vamos a centrar un poquito en Baleares, porque suponemos que en cada comunidad será distinto. Sí. En el caso de Baleares y en el caso de Gerard, que solo tiene 2 años y medio, porque luego los adultos no sé a qué organismo se tienen que dirigir, hemos ido al SBAP, que es un servicio de valoración y atención temprana, que en un principio pues tienes que rellenar una solicitud y presentar pues el DNI, la firma de los 2 progenitores, el libro de familia, el certificado de empadronamiento, y luego también te piden que les des les autorices, sellado, ¿no? Sí, que les autorices y que les des todo lo que sean los informes médicos que tengas. Una pregunta, porque yo he estado investigando un poco para preparar esta cápsula y he visto que en el Gobierno Balear hay una web dedicada a esto. Entonces, hay según pone ahí, se puede hacer todo de forma telemática, ¿vale? Nosotros vamos a poner en la descripción la dirección donde hay que ir y la dirección electrónica de esta web del Gobierno Balear, donde parece ser que esta solicitud se puede descargar. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, se puede autorizar a la administración pública a que pregunte a otras administraciones, incluida la de Sanidad, para conseguir esa información. Vosotros no lo hicisteis, lo presentasteis vosotros. Nosotros lo presentamos todo, pero luego sí que nos hicieron, si queríamos, firmar un papel en el que podían investigar, comprobar, sí, todo, ¿no? Exacto. Y también para delegar a otras, o sea, en el caso de Gerard también se ha pedido el grado de dependencia. Y allí sí que ya no tuvimos que presentar nada porque directamente ya lo habían almacenado en el SBAP y podían conseguir toda la información y es mucho más cómodo, evidentemente. Ahora imaginemos que tú quieras presentar toda la documentación médica relativa a la historia clínica de una persona. ¿Dónde hay que ir? ¿Al hospital, entiendo, de referencia en este caso? Sí, son espases, porque fibrosis quística solo trata en Baleares en son espases, y allí en administración tienes que solicitarlo. Tienes que prever que esa documentación solo se te va a facilitar una vez al año, o sea que si necesitas esa documentación... que hay que guardarla, hay que guardar una copia, ¿no? Sí, puedes hacer una copia por si acaso, y luego ellos te mandan a casa toda la documentación, incluso las pruebas de radiografías, todo con un CD. Todo con un CD. Sí, o sea, te lo dan en papel, pero lo que son las radiografías, las ecos y todo eso te lo dan en un CD, que también lo puedes yo lo aporté, que no sé si lo miraron o no, pero yo lo aporté en el SBAP. Vale, y una vez que presentas todo eso, luego entiendo que pasas esa valoración a través de un comité, ¿no? Primeramente, en el momento en que vas, te recibe, o en mi caso, me recibió una psicóloga.
y mantuvimos una charla, un par de preguntas, porque también se interesan en la parte de si hay alguna necesidad también educativa, ¿no? Si, Vale. Que en el caso de Gerard me pasaron un test y digo que no tenía ninguna necesidad. Después, supongo que ellos estudian el caso y te dan una cita más adelante y entonces te recibe la trabajadora social, que también te hace preguntas también de tipo económico, porque luego el grado de discapacidad, o sea, el mínimo es un 33%, pero según tus ingresos o tu situación de vivienda o lo que sea, te puede aumentar ese grado. Sí, eso se valora exacto. también. Hombre, también es cierto que hay grados de discapacidad menores al 33. Lo que pasa que aquí es lo que hablamos siempre. ¿El certificado de discapacidad qué es? Pues al final es un papelito, un carnet, que lo guardamos en el cajón y lo sacamos pues cuando es necesario, ¿no? En este sentido, Neus y yo tenemos aquí una copia de todas las cosas que la Administración ofrece, digamos, como ventajas a las personas que tienen un grado de discapacidad del 33 o superior. Y estamos hablando de educación, estamos hablando de más puntos para la escolarización, becas, matrículas gratuitas en la UIB, el campus de deportes de la UIB gratuito. Es como una base, ¿no? O sea, si tú tienes esto, luego ya puedes solicitar diversas ayudas. Como es eso, pues te dan puntos para entrar en el cole. Sí. Supongo que también te dan becas escolares. En la Seguridad Social te ofrecen una paga, una ayuda. De 100 euros al mes, si no recuerdo mal. Sí, eso es en el IRPF. Es que son dos distintos, uno es en Hacienda, que también son 100 euros mensuales. Sí, son o 100 euros mensuales o 1.200 euros de deducción de golpe. En el IRPF. Sí, exacto, claro. Y después una paga en la Seguridad Social, bueno, una ayuda, no sé qué nombre recibe, que creo que son 1.000 euros al año, que te la pagan en enero y en junio, cada vez la parte proporcional. Claro. Yo esto aún no sé qué cuantía porque lo acabo de solicitar, pero claro, es así efectivamente. porque acabo de ir a todos los organismos a Pero pedir. fíjate una cosa importante, el tema de la reserva de plazas laborales de las administraciones públicas para las personas que tienen un grado de discapacidad, que es un 5%. Incluso en empresas grandes también están obligados. La verdad es que el no solicitarlo por el hecho de decir, es que, decirle que tiene una discapacidad, no lo veamos así, ¿no, Neus? O sea, creo que es un error. Nombre, pero sí que es verdad que te aporta muchas ayudas que realmente te pertenecen, porque ya que tienes que vivir la vida de esta manera, pues bueno, pues si te dan alguna ayudita, pues la verdad es que vale la pena. Perfecto, Neus. Pues mira, creo que tu testimonio está muy bien. Aclarar que, repito, no es una pegatina que se ve aquí, es un papelito, un carnet que lo guardamos en Es más, yo creo que también es una manera más de darle visibilidad a la enfermedad, porque yo mismo fui al SBAP y había gente que no sabía qué era la fibrosis quística. Entonces, bueno, se tuvieron que estudiar el caso. Claro. Y es una manera de dar más visibilidad. Entre todos hay que sumar y dar esa visibilidad que luego permite que haya más, que se involucre más el gobierno en solucionarnos la parte del tratamiento con la financiación de medicamentos y entre todos hacemos presión. Así que, Neus, muchísimas gracias, espero que la gente tome nota, que se aproveche de que el gobierno está sensibilizado con este tipo de patologías y las obligaciones que implica tratar este tipo de enfermedades para tener este carnet, este grado de discapacidad, solicitarlo y aunque no es fácil, no es sencillo, sí que se puede conseguir, vale la pena. Pues muchísimas gracias, Neus. A vosotros.